Me parece ideal que se tenga un acceso libre y claro a los métodos e información que se utiliza para dictaminar los diagnósticos de condiciones relacionadas a diferencias en el neurodesarrollo y funcionamiento cognitivo, para que tanto examinadores como pacientes comprendan lo que persigue la realización de un estudio y los esfuerzos estén enfocados en fomentar el bienestar de las personas en esta situación. Es de gran importancia el lenguaje con el que el propio paciente comunica sus dificultades al describir sus síntomas, y la interpretación del especialista debe mantener un criterio neutral y consciente de los desafíos generales del TDA, observando las dificultades específicas que enfrenta cada persona, así como sus relaciones sistémicas para identificar, por ejemplo, problemas del estado de ánimo y entender cómo atender mejor las necesidades del paciente para ayudar a mejorar su condición, abordando las causas reales de sus dificultades, sin priorizar el mitigar los síntomas negativos evidentes con terapias que no estén enfocadas al manejo de las dificultades del TDA o medicaciones alternas a los psicoestimulantes, ya que se atacarían algunos de los síntomas negativos, pero se ignoraría lo que significa esta neurodivergencia. Considero que es importante no solo buscar un diagnóstico o realizar pruebas, también es muy importante saber a quién acudir en primera instancia para poder ser ayudado adecuada y oportunamente a entender qué es lo que pasa e implementar una terapia o tratamiento eficaz. La falta de cultura y de una correcta comunicación, y por otro lado, la falta de entendimiento de las causas y los efectos del TDA por parte de la población médica, es que en muchas ocasiones se priorizan los síntomas depresivos o del estado de ánimo, antes de considerar las características y necesidades de un paciente neurodivergente, que desconoce su condición, por lo que en años no ha podido educarse para aprender a enfrentar sus dificultades relacionadas con la atención, con la motivación, con los impulsos, el manejo de las emociones y la conducta en general. Por lo que es importante comprender que el tratamiento de los padecimientos relacionados con el estado de ánimo puede resultar inefectivo si no se atiende el asunto como se debe desde la raíz. Las dificultades cognitivas asociadas al TDA son exacerbadas de manera importante por la generación y acumulación de estrés negativo, lo que aleja al individuo de la posibilidad de estar tranquilo, promoviendo su inadaptación, dificultándole el poder trabajar su autoestima, sus emociones y su comportamiento. Me atrevo a decir que las personas que deberían de encargarse del abordaje de estos pacientes son los terapeutas, psicólogos o neuropsicólogos que estén especializados en el manejo de las dificultades relacionadas con el aprendizaje, con las diferencias en el desarrollo cognitivo, o si es posible, que sean especialistas en TDA, para que puedan evaluar la conducta, la experiencia del paciente, y después canalizarlo con un médico psiquiatra para hacer las pruebas necesarias y monitorear, por ejemplo, la gestión de la atención, del sueño, del tiempo, de los impulsos y más para poder obtener datos concretos, identificar la presencia del perfil TDA, así como de otras condiciones relacionadas al desarrollo cognitivo, como dificultades específicas del aprendizaje o del lenguaje. Para muchas personas, el proceso diagnóstico ha sido algo confuso o intimidante, e inclusive inacertado, y con razón, ya que el TDA muestra un abanico de síntomas que podrían ser confundidos por un puñado de condiciones diferentes por un ojo inexperto. Además, los trastornos del sueño y del estado de ánimo, como la depresión y la ansiedad, son tristemente los escenarios más frecuentados por la población TDA, que muchas veces, sin saberlo, enfrenta diariamente sus dificultades, navegando en la búsqueda de poder entender cómo enfrentar los variados desafíos que puede implicar la compleja sintomatología. Es muy común que las personas con déficit de atención que no presentan una evidente hiperactividad sean diagnosticadas en primera instancia con trastornos depresivos, de ansiedad, bipolaridad e inclusive con trastorno límite de la personalidad, el llamado borderline. Por eso, en muchas ocasiones las personas TDA son mal abordadas y tratadas con antidepresivos o sales de litio para manejar los problemas relacionados con el manejo de las emociones o del estado de ánimo, dejando de lado la raíz de las dificultades y el reconocimiento de las situaciones generadoras de estrés. Las grandes cantidades de estrés que pueden sufrir las personas TDA desde la infancia pueden ocasionar problemas emocionales, de autoestima, de autoconcepto y para la interacción social, lo que puede exacerbar las dificultades de esta condición
y existe un alto riesgo de padecer alguna comorbilidad o, por lo mismo, recibir un diagnóstico inadecuado al señalarse solo lo más evidente a ojos del examinador. Recuerda que eres tu mejor observador. Por eso, es sumamente importante que el proceso diagnóstico sea un trabajo conjunto, en el que tú como paciente y tu opinión sean respetadas, y seas partícipe desde el inicio de tu proceso de concientización y terapia, para que el trabajo profesional esté bien enfocado a ayudarte a mejorar la calidad de vida que puedes brindarte a ti mismo, con una asistencia dirigida al reconocimiento y manejo de tus dificultades asociadas al TDA, mediante la educación y la aplicación de estrategias y modificaciones ambientales, ya sea con el apoyo de un tratamiento psicoestimulante, que puede ser de gran ayuda, o sin él. A continuación, te mostraré uno de los parámetros de diagnóstico más conocidos. Son los que se incluyen en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. La prueba consta de 2 secciones con 9 afirmaciones cada una, y en la quinta edición se lee que las personas con 17 años o más deben de presentar dificultades o problemas con un patrón persistente que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se caracteriza por 1 Inatención y o 2 Hiperactividad, impulsividad. Considera que para tomarlos en cuenta, los síntomas deben de haberse mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Así que toma nota y comencemos. Sección de inatención. 1. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o, por descuido, se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles o en el trabajo este no se lleva a cabo con precisión. 2. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la debida atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o en lecturas prolongadas. 3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. 4. Con frecuencia no sigue las instrucciones o no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. 5. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, tiene dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y las pertenencias en orden, presenta descuido y desorganización en el trabajo, así como una mala gestión del tiempo, que le lleva a no cumplir con los plazos. 6. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, podría incluirse la preparación de informes, completar formularios o revisar artículos largos. 7. Con frecuencia pierde las cosas necesarias para realizar tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares como lápices, libros, instrumentos o artículos personales como la billetera, las llaves, papeles del trabajo, los anteojos o el teléfono móvil. 8. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. 9. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, quehaceres o diligencias. En adolescentes mayores y adultos podría incluirse devolver las llamadas, pagar las facturas o acudir a citas. Sección de hiperactividad e impulsividad. 1. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. 2. Con frecuencia se pone de pie en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren el mantenerse quieto. 3. Con frecuencia
Corretea o trepa en situaciones en las que resulta inapropiado. En adolescentes mayores o adultos puede limitarse a estar inquieto. 4. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. 5. Con frecuencia está ocupado o actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, es incapaz o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, en reuniones o lugares públicos como restaurantes, en donde los demás podrían pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. 6. Con frecuencia habla excesivamente. 7. Con frecuencia responde inesperadamente, o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros o no respeta su turno en una conversación. 8. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. 9. Con frecuencia se entromete o interrumpe a otros. Por ejemplo, se mete en conversaciones, juegos o actividades ajenas. Puede comenzar a utilizar cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes mayores y adultos puede considerarse el inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros. El DSM menciona que para cumplir con los criterios se requiere la presencia de al menos 5 síntomas por sección. Si se cumple el criterio de inatención y el criterio hiperactivo impulsivo durante los últimos 6 meses, estaríamos hablando de una presentación combinada, el llamado TDAH. Si se cumple el criterio 1, pero no se cumple el criterio 2, estaríamos hablando de una presentación predominantemente con falta de atención, llamado TDA. Si se cumple el criterio 2, pero no se cumple el criterio 1, estaríamos hablando de una presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva, lo que llaman hiperactividad. También puede ser que el paciente sea considerado en remisión parcial, cuando previamente se cumplían los criterios, pero no se han cumplido durante los últimos 6 meses, y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. Además, dependiendo de la manera en la que se vea afectada la vida del paciente, la condición puede ser considerada como leve si pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico y solo producen un deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Grave si existe la presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o si los síntomas producen un deterioro notable del funcionamiento social o laboral, y moderado si los síntomas o deterioros funcionales están entre leve y grave. Es importante que para un diagnóstico certero hay que considerar que los síntomas no son solo una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos. Por ejemplo, en casa, en la escuela o en el trabajo, con los amigos o parientes, o en otras actividades. ¿Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad del funcionamiento social, académico o laboral? Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, algún trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia del consumo de sustancias. Espero subir contenido con más frecuencia. Si te gustó este video, considera suscribirte y activa esa campanita para saber cuando suba nuevo material. Yo soy Nacho y hasta la próxima.